La última medición de pulso ciudadano de Activa Research muestra a un gobierno enfrentando señales claras de desgaste en la opinión pública. El presidente José Antonio Kast registra un 31,2% de aprobación y un 54,4% de desaprobación, con una leve recuperación respecto de la medición anterior, ¿cierto? Pero aún lejos del respaldo que tuvo al inicio de su mandato. Por primera vez, quienes se declaran opositores superan a los partidarios, mientras los independientes siguen siendo el grupo mayoritario. A esto también se le suma una baja evaluación del gabinete, poca confianza del personal en el presidente y una percepción mayoritariamente negativa sobre transparencia y probidad. Uno de los puntos más sensibles de la encuesta es la baja expectativa en el futuro personal y del país. Solo un 18,5% contra un 43% considera mejor su situación económica que la del año pasado, y un 19,5% contra un 46,5% en la misma pregunta sobre la situación del país. Y por eso acá en esta mañana en Turno M lo queremos conversar con Martín Monet, analista de estudios de asuntos públicos de Activa Research. Bienvenido, Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Te ayudo un poco con el micrófono. Sí, se nos anduvo cayendo. Ahí está. Pero vamos a resistir, esta mañana resistimos. Martín, te tengo que preguntar primero, ¿cuáles son las novedades de esta encuesta? Tranquilos. Bueno, ante todo, mucha calma aquí en luz. Bueno, podríamos decir ya que en términos de la aprobación del presidente empezamos a entrar en una etapa de estabilización. Uno podría decir que existen tres maneras actitudinales que las personas toman frente a los gobiernos a lo largo de la trayectoria de los mismos. Existen quienes van a rechazar el gobierno sí o sí por diferencias ideológicas, por problemas personales con el presidente, lo que sea. Quienes van a estar de acuerdo con el presidente o con el gobierno sí o sí, este famoso 30% de Gabriel Boric. Y existe un grupo intermedio que parte, con la capacidad de ser convencido y que con el paso del tiempo tiende a entrar en uno de estos dos grupos. Es la gente que apuesta por una opción, va a votar y luego puede llegar a moverse, ¿no? Exactamente, puede ser que partan con cierta esperanza, digamos, porque rechacen el gobierno anterior y este nuevo gobierno significa un cambio con respecto a eso. Puede que también le den el beneficio de la duda al gobierno entrante y parten con la capacidad de ser convencidos, pero lo que ha pasado ahora con el gobierno de José Antonio Kast, pero también en el periodo presidencial pasado, es que rápidamente ese grupo que partió, quizás aprobando, la aprobación inicial de José Antonio Kast era alrededor de 48 puntos porcentuales, rápidamente se pasa al lado de los detractores, ¿cierto? Y hoy en día la aprobación del presidente se estabiliza en torno a los 30 puntos porcentuales. Claro, en esta estabilización que comenta sobre esta nueva encuesta, vemos que José Antonio Kast, el presidente, tiene un 31,2% de aprobación versus un 54,4% de desaprobación. ¿Un 31% consideras que para un gobierno tan nuevo es una mala cifra o todavía está dentro de esta luna de miel, pero debilitada? No, sin duda que es una mala cifra. Es una mala cifra, sobre todo si uno lo ve, digamos, con respecto a los números con los que parte este gobierno, que parte con alrededor de un 48% de aprobación. Este era un gobierno en el cual se tenía mucha expectativa de cara al tema económico, de cara al tema de seguridad, de cara al tema, a propósito de lo que fue tan comentado la semana pasada de la expulsión de migrantes. Y hasta ahora la percepción ciudadana, sobre todo a raíz del tema de la no aplicación del MEPCO, que es lo que marca la bajada brusca que empieza a tener la aprobación del gobierno en su segunda semana, incluso como recién instalado. Entonces, sin duda que son cifras que dan cuenta de que la situación actual del gobierno no es positiva para nada. En ese sentido, la expectativa económica es importante. Y parece ser de que no se estaría llegando a esa sensación por la gente. Así es. O sea, una de las grandes razones por las cuales muchas personas optan por José Antonio Kast cuando era candidato tiene que ver con esta promesa de un país que iba a crecer, de una situación económica que iba a mejorar. Y lo que ha sucedido en la práctica es más bien todo lo contrario, ¿cierto? La no aplicación del MEPCO en el contexto de la guerra de Irán con Estados Unidos provocó una inflación interna del mercado en general, a raíz del precio de la subida del precio de los combustibles. Entonces da la sensación de que esta promesa de una mejor situación económica
y la expectativa que se generaba a raíz de eso en la ciudadanía le ha terminado jugando en contra del gobierno. Casi 4 de cada 10 personas dicen que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Ese es el dato más importante de la encuesta, ¿o no? Sí, es uno de los datos importantes, es uno de los datos importantes. En ese sentido, algo más que podríamos decir con respecto al tema seguridad. Nosotros todos los meses medimos la percepción de los 3 problemas principales del país bajo la opinión de la ciudadanía, evidentemente. Oye, hay un tema que es que la esperanza sube, pero hay fuerte polarización. ¿Qué quiere decir? ¿Son los esperanzados los que son base dura de Kast? Sí, esa es una pregunta que hicimos de sentimientos frente a la vía. La hicimos una vez antes, en agosto del año pasado, y los sentimientos que predominaban eran sobre todo sentimientos negativos. Hoy en día el sentimiento principal sigue siendo la inseguridad, aunque ha bajado su porcentaje, digamos, de mención, y aparecen por detrás la esperanza y el optimismo, que uno podría decir que quizás está asociado a este nuevo gobierno, pero nosotros hicimos el ejercicio de hacer el cruce según posición al gobierno, y en el grupo de los opositores, es decir, personas que probablemente desaprueban el gobierno, que se consideran como de base opuestos a lo que significa el gobierno de la presidencia de José Antonio Kast, igual aparecen la esperanza y el optimismo. Así que es algo que hasta cierto punto puede tener que ver con ello, y si uno mira, por ejemplo, los sentimientos de quienes son partidarios del gobierno, se puede hacer ese anclaje, pero que tiene más que ver, creo yo, con la situación personal y con vista hacia el futuro, que con un anclaje hacia lo que está sucediendo políticamente en el país. También la encuesta muestra el caso Lincolao, porque más del 65% lo considera gravísimo esta situación que está pasando la ministra de Ciencia. ¿Por qué pega tanto este tema, Martín? ¿Toca algo sensible quizás con privilegios y transparencia? ¿Qué es lo que pudiste recoger? Sí, ahí para ahondar en las razones tendríamos que hacer un estudio más bien de carácter cualitativo que nos permita profundizar en los sentimientos asociados a ello. Pero sin duda que hay una sensación de que hay algo que no fue transparente, hay algo que, una sensación de que hay algo que quizás se escondió, que es percibido como muy grave por gran parte de la población, y que lo peor es que hay más de un 70% de la población también que piensa que deben haber más casos en el resto de los ministerios, que fue lo que dijo la misma ministra Lincolao. Ese dato es súper importante porque ahí tú te das cuenta probablemente que ya deja de ser un problema individual para la ciudadanía, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Una cosa es el caso aislado, pero cuando ya se empieza a instalar esta percepción de que es un problema sistémico, se le puede complicar la cosa al gobierno. Oye, dentro de toda esta dinámica de encuestas, ¿qué es lo que tenemos que observar a la hora de analizar una administración? Me queda la duda porque tenemos CADEM que presenta también grandes desafecciones, están ustedes que también están mostrando este asunto con respecto al Lincolao y otros casos. En relación al pasado, a otras dinámicas de encuesta con relación a administraciones anteriores, ¿hay cosas que coinciden o cada gobierno es un mundo? Hay cosas que coinciden. De hecho, es súper interesante porque el comportamiento de la aprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric y el comportamiento de la aprobación del presidente José Antonio Kast se han comportado de manera súper similar. O sea, hay una base, tiene una base popular, o sea, una base no popular, sino más bien una base estable. Pareciera que hay un cierto compartimiento de un mismo ciclo político, que yo creo que está caracterizado, entre otras cosas, por la polarización. Creo que tenemos tanto el gobierno de Gabriel Boric como el gobierno de José Antonio Kast son gobiernos que se instalaron principalmente a raíz del antivoto, en el caso de Gabriel Boric por todo lo que había significado el gobierno de Sebastián Piñera antes de él, en el caso de José Antonio Kast por una coyuntura muy asociada a la seguridad y a la economía, que es una cosa que incluso sentimentalmente se asocia más con los gobiernos de derecha y frente a un gobierno que se veía muy debilitado de cara a la opinión pública, como lo era el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ambos son escogidos con una gran expectativa, parten con alrededor de un 50% de aprobación
Y dentro de su primer mes, en el caso del presidente Gabriel Boric, uno puede situar el comienzo de la caída en esta ida de la entonces ministra Izquiasicha Temucuicui. Y en el caso del presidente José Antonio Kast, el alza en el precio de los combustibles a raíz de la no aplicación del MEPCO marca esa caída. Ese es su equivalente. Exactamente, son equivalentes en términos de las consecuencias que tienen en la aprobación, pero son cosas distintas porque el tema de la ida de Izquiasicha a Temucuicui y lo que sucede ahí es un error político, pero que no le cambia la vida cotidiana a nadie. Oye, Martín, ¿y de qué depende que lo sigan creyendo? ¿De qué depende de que la confianza en esta expectativa que llevó a Kast al gobierno lo golpean las metáforas? ¿Qué es lo que ves ahí? Claro, tiene un Que tema me gustó ahí, eso. Me golpean las metáforas. Es como sí, poético. o la hipérbole, no sabemos. Sí, No sabemos, no sabemos. Es complicado. Como yo les comentaba, en esta trayectoria que tiene este grupo intermedio de cara al desarrollo de los gobiernos, lo que tiende a suceder es que este grupo, que en un principio tiene una actitud de apertura hacia el nuevo gobierno y que puede que lo comience aprobando incluso, tiende a establecerse rápidamente como un aprobador, digamos, neto o como un desaprobador neto. Y lo que sucede es que cuando este grupo intermedio se establece en uno de esos dos grupos, sacarlo de ahí, según vimos en la experiencia de los 4 años midiendo la aprobación del presidente Gabriel Boric, es muy complejo. Más aún cuando la causa del aumento de la desaprobación, la causa el cambio que tiene este grupo intermedio mediante el cual se sitúa en el grupo de quienes desaprueban, es algo tan fuerte y que impacta tanto en la vida cotidiana como lo es el aumento brusco del precio de los combustibles. Para ir redondeando, Matías, esta encuesta va mostrando algunas grietas para la administración. ¿Se pueden remontar estas grietas? Porque vimos que la anterior también generaba cierto escenario donde la comunicación entre la administración y la gente se separaba y no había retorno. Esto está pasando también acá y está pasando muy temprano, porque por último el escenario que enfrentó el presidente Boric tenía directo vínculo con algunos eventos. Uno era la Constitución y acá no. Entonces es un escenario complejo. Sí, exactamente. Eso es un poco lo que les comentaba, que darlo vuelta una vez que el escenario se define y se tiende a definir muy rápido, ahora como en el gobierno anterior se definió muy rápido, es complejo. Yo creo que por ahí el presidente José Antonio Kast podría remontar algo. Bueno, primero los triunfos políticos siempre son un envión en términos de la aprobación, y eso lo vimos en el gobierno pasado también, pero que digamos que una vez pasa la efervescencia del triunfo, que podría pasar con la aprobación de la mega reforma del presidente, esa efervescencia normalmente pasa muy rápido y se vuelve a los mismos números de aprobación. Quizás el presidente José Antonio Kast podría quizás darlo vuelta con algún triunfo importante y comunicacionalmente relevante en temas de economía o de seguridad. ¿Podría ser la mega reforma uno de esos puntos antes de la cuenta pública? Podría ser, como les digo, algo que le permita respirar al gobierno en términos de aprobación. Normalmente los triunfos políticos tienen esta consecuencia de que la aprobación momentáneamente aumenta, pero cuando tú tienes una situación desmejorada a causa de decisiones políticas del gobierno, como lo son el tema del aumento del precio de los combustibles, dar vuelta a eso del todo, digamos, más allá como de aumentos momentáneos por estos triunfos políticos, sin medidas que permitan triunfos grandes, digamos, cosas relacionadas sobre todo a temas de seguridad o de economía, me parece que está bien complicado. Ahora, dentro de todo, igual un triunfo político vinculado a recorte y también a un montón de políticas que parecen regresivas a vistas de la gente, no sé si le suman. O sea, podrían sumarle por el acto de haber logrado su objetivo, pero no per se pueden garantizar que eso a largo plazo se mantenga. Sí, exactamente. Claro, suman en el sentido de que dan la imagen de que hay un gobierno que está gobernando y que transmite gobernabilidad. La audacia de gobernar. Exactamente. Pero, como dices tú, el contenido de ese triunfo
por supuesto que puede ser objetable, y ahí el rol que tenga la oposición y que tengan las comunicaciones del relato que se va a armar alrededor de este triunfo que sería la mega reforma, yo creo que va a ser fundamental. Y abre también la otra arista, si el gobierno de José Antonio Kast está siendo realmente sostenido por la esperanza de mejora futura o ya está siendo evaluado por resultados concretos que la ciudadanía todavía no ve. Claro, uno de los problemas quizás que también tiene este gobierno es que generaron mucha expectativa respecto a lo que iba a ser su gestión desde el día 1. Entonces, una vez que las personas no empiezan a ver resultados inmediatos positivos, y más bien se ve incluso quizás un poco lo contrario, por supuesto que esa expectativa, que en un principio es muy positiva, se derrumba rápidamente y termina siendo perjudicial para el gobierno. Martín Ponete, analista de estudios públicos de Activa Research, está con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Martín. ¿Algún otro punto al cual hay que estar atentos? ¿Qué otras mediciones vienen? Estamos midiendo nosotros 2 veces al mes, así que va a ser interesante ver cómo se sigue comportando el apoyo al gobierno y otras variables a propósito de lo que viene con la discusión de la mega reforma.